Bien, Muy bien. ¿qué analizamos según lo de esta lectura? ¿De qué nos dimos cuenta? Siempre va a haber diferencias, ¿no? Siempre Ujú. va a haber un punto A y un punto B. No te oyes. ¿No me escuchas? ¿Ya? ¿Ya me escucho? Ya, Siempre va a haber esa parte en una negociación, ¿no? El punto de vista de uno y del otro y la razonabilidad de cada quien. Pero al final de cuentas, como dice al final de la lectura, hay que llegar a un consenso, ¿no? A un acuerdo. sí. Que algo ya mencionaba Juan. O sea, mencionaba también algo de los indicadores y de las normativas, pero sí tenemos que investigar a profundidad de dónde surge el conflicto. Puede ser por la percepción que ahí vimos que A dice que en 5 horas, B, C y D dice que no, que necesitan más tiempo en 7 horas, pero ¿con base a qué? Porque Exacto. muchas veces decimos opiniones sin conocimiento. Entonces, también parte para resolver los conflictos, tenemos que investigar o tenemos que tener la información adecuada, ¿cierto? Incluso al principio de la lectura habla sobre la, la importancia sobre las demás personas, ¿no? Interesarte un poquito más en cómo piensan y en cómo sienten ante ciertas circunstancias o ante ciertas este, cosas que pasan en su entorno, ¿no? Sí. Y lo que viven día a día, pues al final de cuentas también eso es importante, incluyendo sus aficiones, ¿no? Lo que les gusta hacer. Sí. Pero ven qué complicado, porque muchas veces no nos interesan los demás. Exacto. Apenas te interesas por tus conflictos, tus problemas, tus formas de resolverlo. Pero si estamos en una organización, pues mínimo tenemos que saber de dónde parten esos conflictos. Fíjense, lo Sí, que claro. marca la no, bueno, haciendo un retroceso de lo que hemos hablado y abordado, lo que marca la no es también saber si el conflicto que tengo yo en esa empresa con ese trabajador es por la empresa, por las condiciones de la empresa, por el tipo de liderazgo, por el tipo de trabajo, o si esto ya es parte del trabajador que viene arrastrando desde antes de entrar a la empresa. Que nos hemos dado cuenta que mucho de lo que hemos sacado de información también ya son personalidades que vienen así desde mucho antes de estar ahí conformados en este equipo de trabajo. ¿Sí Y se dan más, cuenta de y ese? más aquí, ¿no? Que somos pura familia. Sí, sí. Sí. Que aquí el conflicto que vemos de fondo es que se concede por el mismo sentido de familia o de pertenencia de familia. Siendo que, como dice Juan, pues es que más bien deberá existir una norma, una política, una regla para todos. Más de concesiones, ejecutar una consecuencia real, un acta administrativa, ¿sabes qué? Pues no importa si son 5, como él decía, o 3, pues está prohibido. Pero aquí también es esta información, esta parte sensible, este investigar y ver cómo lo están percibiendo los demás. ¿Creen que los demás perciban que tenemos un conflicto, chicos? Cada uno de los que estamos aquí sentados somos conscientes de varias áreas de la empresa, ¿cierto? Pero Sí, ¿creen que los demás sean conscientes de estos conflictos que estamos tratando de resolver? yo pienso que sí. ¿Ok? Si hay conciencia. Sí, incluso se ha platicado de ellos, pero pues ha sido lento el avance, pero ahí vamos, ya la llevamos. O sea, yo creo que si hablamos de leer, si el tema es preparar un pastel y si el tema es que si todo mundo ya ha leído cómo se prepara un pastel o las indicaciones, yo creo que ahí es donde supone uno que todo mundo ya puede preparar un pastel. El tema es cuando nos metemos y empezamos a calificar, oye, ¿y por qué te salió todo mal el pastel? Entonces ya la suposición ya no es tan correcta. Yo creo que a veces suponemos muchas cosas y en esa suposición
pensamos que todos los demás están conscientes. La conciencia no se puede calificar si es así o es así o es así. O sea, definitivamente la brecha se tendría que cerrar con la comunicación directa, frontal, conocer el entorno y todo eso, para después de todo eso decir, ahora sí están conscientes. Es lo que siento yo que tal vez nos hace falta trabajar en esa parte, Ok, en llegar a que preparemos el pastel y ahora sí ya con el sentido de conciencia decir que salió mal. es correcto. Eh, Al final de cuentas, bueno, como aportación en este caso de esta empresa, estamos hablando que el 70% de los que están aquí empezaron a trabajar y ellos sienten que la forma de cómo se trabaja es la correcta. Y llega una persona a poner procesos. Sí, y ahí es donde ha habido un poquito son reacios, ¿no? Al cambio. Entonces, eh, sí nos falta, pues, ponerlos por escrito. Creo que y no tanto por escrito, sino que haya compromiso. Es correcto. Gracias, Arnulfo. Bien. Que Jess, ¿alguna aportación de este tema en relación a lo que estamos Bueno, platicando? en base a lo que comentaba Juan sobre la suposición, Sí, la verdad es que sí se da bastante y no es correcto. No podemos estar suponiendo que tú sabes que tenías que ir a traer el agua, ¿sabes? Por ejemplo, ¿no? sí, claro, sí, O claro. no, como la última vez que comentábamos, no podemos estar suponiendo que tú vas a recoger la cucaracha. Ah, sí, el ejemplo, sí, claro. Exacto. Entonces, el trabajar en eso creo que nos va a hacer minimizar los conflictos y avanzar un poco más en cuanto a hacer las cosas en su tiempo, forma y quién debe hacerlas. Ok. Que supone que ya está por escrito, que ya está estandarizado, que ya está el perfil, que ya está la descripción, que ya está lo que comenta Juan. Y Sí, que también ya, lo que falta son las políticas y establecerlo y que cada una de las personas que se van a dedicar a hacer ese trabajo, el que les toque, sean conscientes que ellos tienen que hacerlo. sí, sí, que tiene que ver Ese- con el compromiso, retomando un poquito de lo que Exactamente. aportó Arnulfo, pues es un compromiso de todos. Y, Sí, Juan, así y, es. y que, por ejemplo, somos una empresa pequeña que al final del día, en repetidas ocasiones he mencionado que pues somos pocos, nos toca de a más. Y en ese nos toca de más, es importantísimo que prediquemos con el ejemplo, porque somos mis acciones, no solamente las son para mí, sino pues el grupo reducido me ve y si yo quiero poner un orden y yo soy el primero en que rompe ese orden, pues por consiguiente, ¿qué impacto va a tener el remediar, el corregir, el instruir? Y tampoco tienes que ser un monje o un misionero, pero sí enfatizar que lo que te toca hacer, hazlo bien. ok, bien. Bueno, aquí haciendo una pequeña aportación de los conflictos, no sé si han escuchado la filosofía japonesa y más del estilo de aplicación a los conflictos y a las personas, porque ellos tienen un sinnúmero de aristas que tienen que ir en ascendencia para llegar a un bienestar. Entonces, todo inicia con el ser honesto, el ser puntual, el ser responsable, el ser comprometido, luego el bien hacer, o sea, no nada más el bien ser, porque el bien ser pues son los valores que nos van a marcar, pero el bien hacer, si lo voy a hacer, lo tengo que hacer muy bien, lo voy a hacer excelente, no a la mitad, no en la y se va, porque lo que yo estoy escuchando, también parte del conflicto es que ya hay conciencia, ya sabemos lo que tenemos que resolver, ya sabemos las áreas de oportunidad o de crecimiento, ya tanto en lo individual como en lo organizacional.
pero nos está fallando el bien hacer las cosas. Y obviamente estamos hablando de la delimitación de esas funciones, de esas políticas y de esa normativa. De este bien hacer las cosas, pues hay estándares, hay reglas, hay resultados, hay porcentajes, hay números. Y eso nos refleja si lo estamos haciendo de manera adecuada o no. Luego el bien tener, que es la remuneración económica o esa participación económica que yo obtengo de esa función o actividad, que somos conscientes, somos una empresa en crecimiento, somos una empresa que da a veces de más, o sea, más de lo personal, para pensar en un bien mayor, en un crecimiento mayor, en un crecimiento exponencial, porque nada más es profesionalizar todos los procesos, ya están, ya lo han hecho, ya han sobrevivido durante años, pero el bien tener como que genera este conflicto también, porque saben que pueden ganar más, saben que pueden hacer más, saben que pueden dedicarse más, pero a veces sienten que no es tan justo, ¿me explico? Y lo digo en general, porque sabemos que la idea de este cambio y de este reproceso, porque nada más es un reajuste a procesos y a especificar ciertos parámetros del proceso, es porque queremos que despegue mucho más alto. O sea, ya no seguir con esto, sino dar el siguiente nivel, seguir en el siguiente nivel. Y eso genera una sensación de bienestar, un bienestar generalizado, que ahorita lo que estamos observando y lo que se han dado cuenta de todo lo que se investiga, de todo lo que hemos sacado como de información, no está ese bienestar en general. Cuando tenemos esa meta en convivencia o ese objetivo en común, se siente que todos estamos logrando este crecimiento, que todos estamos aportando a este desarrollo, que todos estamos apostando que esta empresa va a crecer más. Pero vean ahí, bien ser, bien hacer, bien tener y bienestar. ¿Qué entendieron de lo que di como ejemplo de los japoneses? Porque casi siempre lo aplican a toda su vida. El bien ser es, no voy a robar cosas que no son mías. No voy a usar equipo de la empresa a mi conveniencia. No voy a desgastar más de lo necesario el equipo. Vean, eso es un bien ser. Y son 4 pilares que tenemos obviamente malos hábitos sociales. Hablé de una cultura que obviamente viene de una pérdida de Segunda Guerra Mundial, que quedó endeudada ante países de los que ganaron, que destruyeron 2 ciudades internas, que lo único que hicieron fue trabajar, 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 trabajar para pagar y salir adelante, que vienen de una necesidad, que vienen de un conflicto. Vean ahí cómo lo voy a aterrizar. Vienen de un conflicto nacional, pero que decidieron todos salir adelante. Y si ven Hiroshima y Nagasaki en la actualidad son ciudades tecnológicas. Y dices, espérame, las destruyeron con bombas. ¿Saben qué? Y yo creo que eso es lo que yo quisiera que se evitara, porque cuando uno hace cambios radicales en su vida, es cuando realmente tocamos fondo o sentimos que nos destruyen totalmente, tanto la moral, la motivación o el esfuerzo. Pero no es necesario llegar a esos extremos, la verdad. Esta empresa ya ha pasado por muchas situaciones de conflictos fuertes económicos. Lo que ven ahorita es el reflejo de esa contención de años y no necesitamos tocar fondo de nuevo para hacer el cambio. La verdad, somos una cultura, la mexicana, cada vez que hay un terremoto, cada vez que tienen alguna pérdida muy sustancial, la gente sí hace cambios, pero son cambios momentáneos. Si realmente queremos resolver un conflicto mental, tiene que empezar desde esa cultura individual. Hablamos de cultura biofit. Esa cultura, pues, te tiene que compartir en cuanto a los estándares, a esas métricas. Y no podemos seguir haciendo las cosas a la mitad, la verdad, porque esa es la causa del conflicto. Y no podemos hacerlo nada más de forma individual. Bueno, regresando a la pregunta que nos hiciste lo veo como el ejemplo desde el cómo veo, no voy a tocar el tema de la cucaracha, voy a tocar un tema de materia prima si yo veo una tirada en el suelo, pues obviamente la tengo que levantar, recoger, acomodarla en su lugar y cosas de esas, motivar a los demás que no lo hagan, porque al final del día, para llegar al buen tener, pues todos esos picos que vamos dejando en el camino, al final lo que va a hacer es, pues que la rebanada del pastel
sea más grande o sea muy pequeña, pero si desde el inicio no cuidamos recursos, no trabajamos como equipo colectivo, pues obviamente el tamaño de la rebanada del pastel pues no va a ser grande, no va a ser pequeño. O sea, la pregunta sería, ¿qué tan grande queremos esa rebanada de pastel? Es correcto. Porque eso estaría Y hablando ya de un compromiso colectivo. sí, y que tocando también lo de nuestros valores, o sea, tenemos responsabilidad, compromiso y respeto. Eso también impacta directamente en el cómo somos, cómo nos comportamos, el qué esperamos para poder llegar al buen tener. Sí. Y obviamente se refleja en el bienestar, que pues ese es el objetivo de cualquier ser humano, chicos. Tener un momento de plenitud o de bienestar, que con lo que hacemos, con el esfuerzo, con lo que obtenemos, sentir esa sensación de que la mayor parte de tu vida está plena. Pero vean qué importante, ahorita como también lo mencionas, Juan, y como lo dijo Arnulfo y también Jess, es, yo lo resumo en qué tanto estamos comprometidos en no ver los conflictos como problemas ni como situaciones que nos obstaculizan, sino como formas que nos pueden ayudar a crecer, porque desde ahí está un cambio interno. Tú lo retomas con los valores, con que aplicáramos un solo valor, o sea, si nada más fuera el solo valor de la responsabilidad, se quitaría mucho de los procesos que fallan. Pero, Claro, pero también la invitación sería, pues, ¿qué tanto quieres seguir así? O sea, ¿qué tanto de tu vida quieres seguir en este mood? Porque ese es el conflicto real. ¿Qué tanto permitimos? ¿Qué tanto toleramos? Vean cómo lo estoy diciendo. ¿Qué tanto permitimos? ¿Qué tanto toleramos? ¿Y qué tanto cedemos? Porque eso es donde nos tiene también la situación. Y si se dan cuenta, no es de exteriores, sino también es una parte interna de nosotros. Sí. Y claro, como bien empezaste el tema de hoy, que el conflicto siempre lo va a haber, siempre vamos a tener conflicto porque es parte de una naturaleza. Aquí la forma es cómo afrontamos ese conflicto y en la lectura que acabamos de hacer, muchos de los temas se pudieron haber solucionado si desde conoces a las personas, cómo están emotivamente, qué les hace falta, para más que decir en 5 horas y los otros decir 7 horas, quiere decir que atrás de eso, alguien no está haciendo la tarea de saber por cómo está la situación, cómo te documentas, cómo tratas de influir, cómo tratas de ser receptivo para poder llegar a afrontar un conflicto de una mejor naturaleza y que tenga una resolución de ganar, ganar. Sí. Porque si no, pues al final del día una actitud que fue el ganar, perder, con lo que dijo, pues hagan lo que quieran, pues no, eso no se trata de eso, o sea, sí, también de este lado tenemos que documentarnos, tenemos que prepararnos y que un conflicto no siempre así como un conflicto no siempre se soluciona con el mismo martillo o con el matamoscas, no, los conflictos por su propia naturaleza tienen vida propia y por lo tanto tiene uno que prepararse para poder llegar a una buena negociación o más que negociación, una buena solución de conflicto. Van de la mano, ¿eh? Ujú. Porque también tenemos que negociar nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro enfoque, nuestras ideas. Es que sí es una negociación. Por eso van de Y la en, mano solución de conflictos con negociar. y en base a lo que dices, Juan, también es importante considerar el hecho de que si te esfuerzas, haces las cosas como te las piden y esperas una remuneración, una recompensa, una felicitación, etcétera, pues la tengas, de perdida la tengas. Ahí sería un ganar-ganar realmente. Que son parte de las estrategias. Sí, Se dan cuenta que también lo vimos en la sinergia. Y sí, también por ahí les mandé un no, no sé si ya vieron el video de Gunjo, Arnulfo, sí, que tiene que ver con esta motivación interna, o sea, también reconocer esos avances, también reconocer esos cambios, porque eso te motiva a seguir transformando. Si no hay estos puntos de partida y esos enfoques de ver que sí estamos haciendo cambios, pues también viene un desánimo, porque dices, entonces, ¿para qué me esfuerzo? Entonces, ¿para qué lo soluciono? Entonces, ¿para qué yo sí lo hago? Que tiene que ver con lo mismo del conflicto. ¿Se acuerdan lo que yo dije? Hasta tú mismo negocias contigo mismo desde que te despiertas si haces o no haces ciertas conductas, si dices o no dices ciertas palabras, si resuelves o no resuelves ciertas situaciones, pero es una negociación de todo el día. Que obviamente sí los entiendo porque hay ciertos factores dentro de la organización donde ustedes pueden decir, Miguel, es que yo siempre lo hago.
es que yo sí lo hago, es que yo sí me enfoco, es que yo sí lo resuelvo, es que yo no estoy esperando que me lo resuelvan, es que yo sí me comprometo. Pues sí, pero tendremos que hacer todos. Sí, dentro de las estrategias, pues debe de haber una sinergia para llegar al decir, para llegar al punto en donde el dinero sea una consecuencia, no que mi actividad va a hacer que gane dinero, no, el dinero es una consecuencia y la consecuencia de la estrategia debería de ser una sinergia entre todos para que todos apuntemos a un bien común. Sí. Sí, que es ahí donde ya se vuelve compromiso. Ujú. Bien, vamos a contestar la página 8, que es la práctica, y voy a detener la grabación